Biblia te la llevas? Así. Pues gracias, Patricio, porque es verdad que nos conocemos hace muchos años y cuando él me invitó hace unas semanas a venir, pues fue un gusto, porque siempre es agradable, ya que vamos a pasar la eternidad juntos, que vayamos conociéndonos un poquito, ¿verdad? Amén. Aquí los hermanos. Bueno, es una bendición. Resulta que hay una calle Trencador, a 1 kilómetro de aquí, en la zona de Palma, hay una calle Trencador. Si yo puse calle Trencador de Palma y tuvimos un poco, pero gracias a Dios con los móviles hoy en día, mándame la ubicación y llegamos a todos sitios, ¿no? Y la verdad que estoy feliz y contento. Siempre poder predicar la palabra del Señor es importante. Y cuando uno le invitan por primera vez a una iglesia, uno dice: Señor, ¿y de qué tengo que predicar? Y cuando el Señor me llevaba al mensaje de esta mañana, yo le decía: Señor, pero si del hijo pródigo todo el mundo ha predicado muchísimas veces, ¿no? Quizás el hijo pródigo, el Salmo 23, son los pasajes más conocidos. Pero el Señor me llevó, y después de orar, a tratar este tema. En Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, se relata esta historia de un padre con 2 hijos. Yo creo que el título no está del todo acertado, ¿no? Porque realmente este hijo no fue un hijo pródigo, un hijo que quería hacer las cosas bien. Yo creo que hubiera sido más acertado haber dicho la parábola del padre bueno. Pero bueno, los títulos no los pongo yo, tampoco los puso el Señor, esos títulos lo han puesto los traductores, con lo cual podemos discrepar de los títulos. No podemos discrepar de la palabra del Señor. La palabra del Señor no podemos añadir ni una jota ni una tilde. Pero permítanme orar antes de empezar este mensaje. Señor, gracias, porque fiel a tu promesa, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Por eso, Espíritu Santo, que tú me uses en esta mañana para anunciar con fidelidad tu palabra y para que la palabra produzca el fruto para el que tú la envías. Que en el nombre y para la gloria de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11, también dijo, antes Jesús había contado la parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a sus padres: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, vamos a seguir leyendo durante el mensaje algunos textos más, pero creo que es una historia, gracias, por todos conocida, los que leemos normalmente el Evangelio. Este pasaje hoy en día choca con la cultura en la cual estamos viviendo, donde la figura paterna está siendo muy trastornada, ¿no? Muchos padres no están cumpliendo el rol que de parte del Señor teníamos que tener, y por otro lado la sociedad está cambiando tanto que me sorprendía hace 2 o 3 días viendo un anuncio de una tienda de ropa y de muebles promocionando el tema de las familias monoparentales, donde no hay un padre o no hay una madre, o hay 2 padres o hay 2 madres, que nuestra sociedad está viviendo como natural y como normal. Miren, hace 50 años, cuando en España acabó la dictadura, en los colegios y en la sociedad se implantó la moda de que había que educar sin autoridad.
Y en los colegios la figura del maestro o de la maestra dejó de ser una autoridad y querían que fueran colegas, ¿no? Compañeros. Y sorprendía ver a un niño de 5, 6, 8, 10 años hablar a su maestro, a su maestra, diciéndole: oye Juan, oye Margarita. Y yo cuando mis hijas yo digo: no, señorita Margarita o señor profesor o tal. No, es que ellos quieren que sea así. Miren, hoy en día se está buscando que haya leyes para defender la autoridad en las aulas, porque no hay respeto, porque los maestros están teniendo graves problemas. Esta moda que hay ahora de niños que se están criando sin la figura paterna, sin la figura materna, ahora es lo más moderno. Ahora somos un país avanzado en leyes sociales y tal, pero la próxima generación, como está ocurriendo con el tema de la autoridad, veremos a ver los conflictos y los problemas que acarrean. Porque los principios de la palabra de Dios no son negociables. Lamentablemente, hasta hace 25 o 30 años, en los países llamados cristianos, sur de Europa, centro de Europa, Norteamérica, siempre la ley y la palabra de Dios solían estar de acuerdo. El problema ha venido cuando ya los gobernantes han decidido sobrepasar este nivel. Y ahora muchas cosas que son legales tenemos que aceptarlas porque son de ley, pero no tenemos por qué estar de acuerdo porque no están conforme a la palabra de Dios. Por eso hoy en día hablar del Padre en la manera como habla la palabra de Dios puede no ser siempre bien entendido, pero teniendo en cuenta, como hemos cantado, ese amor de Dios que es más grande que todas las cosas, y esa es la posición de un padre según la palabra de Dios, ahí nadie podrá discutir que esa es la mejor posibilidad de que una familia crezca, tanto sea creyente como no sea creyente. Muchos problemas de muchos niños y niñas vendrán por esas cosas. En Lucas, el Señor nos relata estas 3 parábolas. Una cosa que se pierde, un animal que se pierde, una persona que se pierde. Y vivimos en una sociedad donde se están perdiendo muchas cosas. Ahora los problemas de las guerras están haciendo que se encarezcan las cosas y que se pierdan el poder adquisitivo, pero siempre lo más grave es cuando se pierden las personas. Por eso esta parábola sigue siendo tan de actualidad como lo era hace 2000 años. En Lucas 6:36, Jesús dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Cuando yo releo esta parábola, cada vez más me lleva a entender la misericordia de este Padre hacia ese Hijo. La misericordia que significa que Dios o el Padre no nos da lo que se merece. Si yo, esta calle que tiene una sola dirección, me pongo con el coche en dirección contraria y viene un policía municipal, lo primero que hace: párese usted. Usted está en dirección contraria. Miren, no me había dado cuenta. Tenga misericordia. No me ponga la multa que merezco, ¿verdad? Lo primero que veo en esta parábola es la misericordia de este Padre. Ser maduros como cristiano nos debe llevar a querer ser o a ser padres y madres. Porque este mundo necesita que haya hombres y mujeres maduros. Una de las cosas problemáticas de la sociedad es cuando unos jóvenes tienen un bebé sin madurez y al final son los abuelos de ese bebé, los padres de esa niña o de ese jovencito, los que tienen que asumir la responsabilidad. La Iglesia, y hablaba Patricio de la importancia de orar por evangelizar, por crecer. Hay mucha necesidad del Evangelio.
Y para eso la Iglesia tiene que estar llena de padres y madres, hombres y mujeres maduros en la fe del Señor, no para tener hijos, sino para criar hijos espirituales, para educar hijos espirituales. Veo que hay bastantes personas que ya tenéis cierta edad, no tanta como yo, pero bueno, todos irán dando, ¿verdad? Espero que podáis llegar a los 70 años que el Señor lleva permitido vivir. Ser padres implica muchas cosas, pero entre ellas está el amor, el dolor, el perdón, la generosidad, la misericordia. Quisiera hablar un poco de estas cosas. El amor. La paternidad siempre debiera estar ligada al fruto del amor. Es precioso cuando tenemos nuestros hijos, cuando la esposa nos dice, estoy embarazada, ¡oh, qué alegría! Ya empezamos a hacer planes, a preparar cosas. Qué bueno que el amor produzca hijos. Y hermanos, es lo que dice Jesús. En esto sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Cuando se entra en una iglesia, lo primero que se percibe es el amor de Dios. El amor de Dios en la amabilidad, en la sonrisa, en el cariño. Y realmente eso es lo primero que es necesario para poder ser padres, amarse. Fruto del amor. Lo segundo es dolor. Y a los que sois padres, ¿cuánto se sufre también por los hijos, verdad? Cuando son pequeños, pues para que no les pase. Pero ya les digo, con los nietos se pasa peor todavía, uno sufre más con los nietos, ¿verdad? Pero a veces es innato, con nuestra inseguridad, con nuestra incapacidad. Pero sobre todo, el gran dolor es cuando nuestros hijos no están caminando en los caminos del Señor. Estamos tristes si enferman, si tienen problemas laborales, si hay problemas, pero cuando nuestros hijos no andan en los caminos del Señor. Ese es el gran dolor. Porque al fin y al cabo la vida son 70, 80, 100 años en algunos, pero la eternidad es con el Señor. Y este padre, sin lugar a dudas, sufrió cuando su hijo se puso a caminar lejos de la casa del padre. Pero también ser padres es perdonar. Hemos leído en 1 de Juan capítulo 3 que Dios quiere que seamos hijos. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque Dios nos ha perdonado. Y algo que tiene que estar en nuestra condición de padres es el perdón. Perdón incondicional, sobre todo ante un arrepentimiento sincero. No se trata de ser consentidores. A veces a los padres nos pierde y si vemos un niño pasando por las sillas, decimos, oye, que eso no se puede hacer. Pero si es un hijo nuestro, dicen, bueno, es que son niños, ¿verdad? A veces somos más tolerantes con los nuestros, pero no. Un perdón que sea incondicional y que sea sincero. Un perdón que lleve a restaurar, a arreglar, a corregir las cosas que están mal. Y la generosidad. La generosidad de este padre sorprende. Padre, que quiero vivir mi vida. Dame la parte, dame lo que me corresponde. Bueno, en España hay una ley que dice que hay la legítima, que es una parte que siempre corresponde a los hijos. Y tú puedes desheredar a tus hijos, pero quitar la legítima es muy difícil. Es una parte de los bienes que tú tienes. Y había una ley de este tipo de características. Y ese padre no dice que le dio la parte, sino que les repartió. Hizo saber lo que iba a ser del hijo pequeño, hizo saber lo que iba a ser del hijo mayor. Y en ese sentido fue generoso. Porque a uno le dice, toma, esta es la parte que te toca, haz lo que quieras. Pero leyendo la parábola, al otro le dice, todo lo mío es tuyo. Hermanos, tenemos un Dios muy generoso. Y a veces
como cristianos, y hablo en primera persona, vivimos tan limitados, con tan poco poder, con tan poca fuerza, con tan poca capacidad. Pero sabemos que Dios es infinito, sabemos que Dios es todopoderoso. Pues si nosotros somos hijos, y nosotros somos capaces de ir a la presencia de Dios, la iglesia va a ser una iglesia poderosa. Tú y yo, hermano y hermana, vamos a ser hombres y mujeres que vamos a tener esos dones, esas capacidades, ese poder, esa autoridad de parte de Dios para obrar en su nombre y para bendecir a esta sociedad que nos ha tocado vivir. No nos ha tocado vivir en el siglo I ni en el siglo X, nos ha tocado en el siglo XX, XXI. Pues este es el tiempo que ha hecho el Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él. Tenemos un Dios generoso que tiene para darnos a manos llenas. El Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios, mora en nosotros. No hay nada más poderoso en el mundo que el Espíritu de Dios. Ya puede haber bombas, ya puede haber lo que sea. El Espíritu de Dios es lo más poderoso que hay en el mundo. Y eso está en la vida de cada creyente. Eso es el que mueve la iglesia. Y la misericordia. Por supuesto que la misericordia se ve en este hombre. Dice el versículo 20, y levantando, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio su padre. Y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Lo vio y no dijo, mira, ahora viene el sinvergüenza de mi hijo. Ahora viene el que me ha hecho sufrir tanto. No, lo vio. Y esos ojos se llenaron de misericordia. Y esos pies se pusieron a correr, se pusieron en marcha. Dice que lo abrazó, lo besó. Una misericordia total. No quedó bien. No dijo, qué mal hueles, hijo, que seguramente que venía oliendo mal. Pero hijo, ¿dónde vas con esta ropa? ¿Dónde vas tan desaliñado? No. Corrió, lo vio, corrió, lo besó, lo abrazó. Eso es misericordia. No empezó a preguntarle de dónde vienes, dónde has estado, qué has hecho, qué es lo que nos apetece hacer muchas veces a nosotros. Y qué poco aprendemos a veces de la misericordia de Dios. Que cuando ve que realmente estamos acercándonos a Él, siempre nos recibe. Siempre abre sus brazos. Siempre está dispuesto a recibirnos, a restaurarnos y a empezar de nuevo. Y hermanos, este hombre no fue un espectador de la escena. Seguramente los criados debieron ver la escena, pero el que la disfrutó fue el Padre. No seamos espectadores, sino seamos hombres y mujeres comprometidos, que participemos en la vida y en el reino de Dios, en la obra de que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta parábola nos habla de esa realidad de esos dos hijos, del que estaba perdido y del que nunca se movió del lado de su padre. Y una pregunta que muchas veces o que alguna vez, si eres padre o madre, te habrás hecho. ¿Qué he hecho mal para que este hijo esté haciendo lo que está haciendo? Mira, nosotros somos responsables como padres de lo que le damos a nuestros hijos. Pero no somos responsables de lo que ellos hacen con lo que nosotros les damos. El amor, el apoyo, el dinero. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos tengan esa protección que el hogar tiene que ser para un niño, para un joven. Pero lo que luego ellos hagan con el ejemplo, con el dinero, con los bienes, es su responsabilidad. No te martirices. Por supuesto, estate pendiente. Si tu hijo está apartado, tu hija, para cuando vuelva. Pero no nos machaquemos. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, no de lo que otros hacen con lo que nosotros hacemos. Y realmente este padre, por eso, él estaba expectante y él pudo acercarse, porque él sabía que había hecho las cosas bien, aun dándole el dinero para que el hijo se fuera, aun dando los medios.
A veces oímos decir, bueno, esto lo puedo hacer porque el Señor ha preparado los medios. Ese niño tenía los medios, ese joven tenía los medios, pero los usó mal. Tener los medios no quiere decir que sea necesario hacer las cosas. Por eso, este padre, por un lado, hizo lo que la ley le decía, cumplió los deseos del hijo, pero, por otro lado, él sabía que tenía que estar con los brazos abiertos para recibir a su hijo. El hijo era el que marcaba la pauta en la vida del padre. El hijo le dice, padre, dame los bienes de lo que me corresponde. No le dijo, padre, ¿qué te parece? Padre, mira, he pensado, no, dame. Miren, hay una cosa que todos los creyentes sabemos, es que tenemos que hacer lo que Dios quiere. Pero muchas veces lo que queremos es que Dios haga lo que nosotros queremos. No es, Señor, sea hecha tu voluntad, sino, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, concédeme lo de más allá. Y realmente eso no es el plan de Dios. Por eso a la vuelta, en el versículo 21, a la vuelta a la casa, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo vuelve a tomar la misma decisión. Padre, mira, me he portado mal, lo he hecho fatal, te pido perdón. Ahora, hazme un jornalero. Prefiero ser un jornalero en tu casa que tener que seguir cuidando cerdos. Pero el padre le dice, no. Si te has arrepentido, las cosas cambian. Ya no es lo que tú quieres que yo haga. A partir de ahora soy yo el que digo lo que tú tienes que hacer. Eso es arrepentimiento. Y el padre le hizo ver que no podía ser un jornalero. Hermanos, Dios, es verdad que la palabra de Dios nos habla mucho de que seamos siervos, pero no somos jornaleros, somos hijos de Dios, que tenemos el privilegio de trabajar en las cosas santas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y el padre le dice, no, Señor, no se va a hacer como tú dices, se va a hacer como yo digo. Y le vistieron, le lavaron, le calzaron, mataron el becerro e hicieron una gran fiesta. Ahora el hijo tiene que hacer lo que dice el padre. Los creyentes tenemos que saber que estamos para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, como dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Hermanos, si buscamos la voluntad de Dios, todo viene. La escena es peculiar. La escena es extraordinaria. Una gran fiesta. El padre ni siquiera esperó que venga el hijo mayor. Por lo menos la parábola nos lo relata así. Y cuando llega el hijo mayor, dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Llega el hermano, ve una fiesta, ve una alegría, oye el ruido y la música desde lejos, y llama a un criado. Oye, ¿qué pasa? Hoy es 31 de mayo, pues tampoco es para hacer tanta fiesta, ¿no? Dice, no, mira, ¿qué ha pasado esto? Es que ha venido tu hermano. ¿Pero qué hermano? Sí, solo tienes uno, sí, pero ese que ha estado viviendo perdidamente, que ha estado gastando el dinero con juergas, con orgías, con fiestas y tal. Sí, ese, sí. Y cuando ha venido, mi padre ha hecho una fiesta. Y yo me pregunto, de los dos hermanos del hijo pródigo, ¿cuál es el más famoso? El malo, ¿verdad? Y a veces esa es la realidad de la vida. Los malos, los que hacen las cosas mal,
son los que aparecen en el telediario, son los que aparecen en las noticias. Y el hijo dice, no lo puedo entender. No puedo entender que mi padre haga una fiesta por estas razones. ¿Dónde está la celebración? Y el hijo dice, a esta fiesta no quiero entrar. Esta fiesta no es mi fiesta. Y le dicen al padre, aquí fuera está tu hijo. Y no quiere entrar. Y el hijo le recuerda al padre lo que ya sabía. Pero este ha malgastado tu herencia, ha vivido perdidamente, te ha hecho sufrir. Y realmente tú te estás equivocando. Te estás equivocando dando honor, dando honra a este hijo. Pero ¿cuánta humildad tiene este padre? ¿Y cuánta humildad a veces tiene Dios con nosotros? Y a pesar de que no merecemos que nos escuche, apenas nos ve bajar nuestra cabeza, apenas nos ve de rodillas, apenas ve nuestro corazón humillado, el Señor siempre está atento. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de su pueblo. Y el Padre sale al encuentro de este hijo, igual que salió al encuentro del otro. Y querido hermano y hermana, a los que llevamos muchos años en la casa de Dios, no pensemos que Dios no está pendiente de nosotros. Porque a veces es verdad que se ha convertido tal persona y hay mucha alegría. Pero es que ya dice el Señor que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y nosotros tenemos que aprender a celebrar las cosas que el Padre celebra. Hay muchas veces que venimos al culto para sentirnos bien. Vamos a venir al culto es para celebrar a Dios. Es para tener un encuentro con Dios. Es para que el Señor se manifieste como Él quiere, con quien Él quiere y a quien Él quiere. Y yo gozarme de que Dios está haciendo cosas. Aunque yo no sea la primera persona que lo está recibiendo. ¿Y por qué esta persona tiene este privilegio? ¿Por qué dejan hacer esto? Gózate en lo que otros están haciendo, en lo que Dios está permitiendo que otros hagan. Y no seas como este hermano mayor, que dice, yo te he servido toda la vida. Sí, pero está resentido. No está feliz. Ha cumplido. Pero no se alegra con que otros sean bendecidos. Hermanos, tenemos que aprender a alegrarnos cuando Dios bendice de forma especial a otros. Los merecimientos de esos o nuestros son cero. Nuestras justicias, dice Isaías, son trapos sucios. Nuestras justicias no tienen ningún valor delante de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Pero muchas veces, cuando llevamos años en el Evangelio, ya pensamos, pero yo tengo derecho. No, hermanos, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, por la gracia, por la misericordia de Dios. Y no tenemos derecho a reivindicar nada, sino al contrario, tener esos ojos misericordiosos para poder disfrutar de las cosas de Dios. Me sorprende que la parábola termina de una manera bastante brusca. No se nos dice cómo acaba esta parábola. Realmente termina con una puerta abierta. No se dice si el hijo entró o no entró. No se dice si el hijo abrazó al hermano o no abrazó al hermano. Y yo creo que, tal como dice, esta parábola Jesús la explicó, lo dice en Lucas 15, 1 y 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe
y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola. Los fariseos, los que tenían que estar más cerca de Dios, los que más conocían de la ley, de Moisés, de los profetas, cuando veían lo que Dios hacía, en vez de alegrarse, estaban murmurando, estaban criticando. Y me parece que esta tercera parábola, la del hijo pródigo, no termina como las otras dos, con una fiesta, sino que termina con una fiesta y una puerta abierta. Una puerta abierta para ese hijo que puede decidir, como todos nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida espiritual, entrar en la voluntad de Dios, porque Dios no es injusto. Y si le ha dado unos dones para poder tocar la guitarra al hermano y a mí no me lo ha dado, ¿tengo derecho yo a estar enfadado con el Señor? No. Voy a gozarme y poder tocar con música porque alguien hace música. Y si otros tienen el don de la intercesión, voy a alegrarme porque sé que voy a poder recurrir a ese hermano, esa hermana cuando tengo necesidad para orar por él, para que ore por mí, para que ore por este problema. Y qué bendición son aquellos hermanos y hermanas que oran, o los que traen la palabra, o los que cuidan a los niños, o los que limpian las cosas, o los que atienden todas las necesidades. Hermanos, hay una puerta abierta de parte del Señor para que entremos a gozar de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y la parábola no termina, deja a decisión, en el caso de Jesús, de esos fariseos, a dejar ya de pensar lo que hace Dios con unos o lo que hace Dios con otros. O por qué el pastor a este le pide cosas y no me las pide a mí. Empieza a disfrutar de lo que tienes en el Señor y entra a gozarte de esa fiesta para que sepas que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Si preguntásemos a cualquiera que se queja, ¿tú crees que Dios es injusto? No, pues entonces espera la misericordia del Señor. Y el Señor te dará todo lo que tiene preparado para ti. Pero para eso tenemos que estar receptivos y preparados para recibir lo que el Señor quiere. Que la iglesia no sea como los fariseos, rechazando lo que no nos gusta, rechazando a los que se acercaban a Jesús y sin embargo ellos les estorbaban. Que no seamos sino cauces de bendición. Este barrio, esta zona de aquí, como cualquier zona donde hay una iglesia, yo siempre digo que tiene que ser un foco de luz que alumbre a esta barriada. Y como decía un predicador, hay que evangelizar siempre y cuando sea necesario hablar. Evangelizar no es hablar, evangelizar es vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos. Y la gente querrá tener lo que tenemos nosotros, la paz, la confianza, la seguridad, la certeza de la vida eterna. ¿Y tú cómo sabes que vas a ir a la presencia del Señor? Porque Cristo ha pagado el precio, porque tengo el billete, porque el Señor está haciendo la casa para mí allá en el cielo. Y hermanos, tenemos que vivir de tal manera en este mundo tan asustado por si vendrán drones, por si habrá guerras, por si vendrán más crisis, que vendrán. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y no cae un cabello de nuestra cabeza si Dios nos lo permite. Y hermanos, tenemos que entrar en esa voluntad de Dios para gozar de toda en la fiesta de Dios. Tenemos que entrar, no hay que quedarnos en la puerta como ese hijo se queda en la puerta. Yo quiero imaginar que entró y que el padre le hizo reconocer y darse cuenta que lo importante no era lo que hacía, lo importante era con quién estaba. Hermanos, lo importante no es lo que hacemos cada uno, lo importante es que somos pueblo de Dios, que somos iglesia de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si eso es lo importante,
todo lo demás tiene que llevarnos a gozarnos y a alegrarnos, a disfrutar de lo que Dios quiere que hagamos y que celebremos. Y que realmente, como en esta parábola, todos acabemos relacionándonos con el Padre. Dios quiere usarnos a nosotros para ser padres y madres de hombres y mujeres que están viviendo perdidamente. Algunos lo saben, como era el caso del hijo pródigo, pero muchos no lo saben. Y solamente reflejando la gracia de Dios que hay en nuestras vidas, van a distinguir la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Y de esa manera podremos decirle, mira, el próximo domingo a las 10:30 hay una fiesta. Ven a la fiesta que Dios tiene preparada. Porque en la fiesta del Señor, donde está el pueblo de Dios, hay bendición y vida eterna. Que el Señor le bendiga y le guarde en todas las cosas. Amén.